conseguido recuperar y hemos crecido un 8% a nivel mundial. Fíjate, los más afectados por el cierre hemos sido nosotros de los que el operador logístico se ha convertido en mucho más urbano. Nosotros habíamos hecho apuestas tanto por la distribución urbana como por la... Sí, el sábado hizo un día de verano. Sí, bueno, igual, 26, 27 grados. Yo nunca he visto un calor. Para el transporte intermodal. La idea es, de momento, la primera contenedor en otro y que ya no exista almacenaje, que el stocking sea directo. Debería de aumentar mucho. Sí. Y además pasan los camiones. Esperemos que vaya más, ¿no? Tiene pinta de que vaya más. ¿Qué dice Jimpo? Va. Venga, sí. Ahora es cuando para de llover. Ahora para adentro, ¿no? Debe ser de las pocas cosas más. Yo creo que estamos asistiendo a un antes y un después en el desarrollo económico tanto de Ferrol como de su área metropolitana y, por supuesto, también de Galicia. Un antes y un después que llega con el necesario acceso ferroviario al puerto exterior y un antes y un después que convertirá a la ciudad en un nodo internodal entre la entrada y la salida de mercancías. Un acceso que, por su ubicación, permitirá incrementar los tráficos entre todo el norte y el sur de Europa con Galicia. Es una obra fundamental para darle la salida internacional que este puerto se merece. Esta infraestructura en vía de desarrollo y a buen ritmo es uno de los principales retos de la autoridad portuaria. Es un acceso clave para la conectividad del muelle, que le dotará de mayor intermodalidad, contribuirá a impulsar su competitividad e incrementará su papel como polo de atracción para intensificar y diversificar los tráficos. El funcionamiento idóneo de un puerto debe estar basado en un tráfico diverso de mercancías que garantice la actividad y el movimiento del puerto. Es por eso que el enlace ferroviario se hace indispensable para avanzar hacia nuevas mercancías y mejorar el funcionamiento de la terminal de contenedores. Tráfico que, como nos decía el presidente, han ido en aumento desde el puerto exterior y que ahora recibirán un mayor impulso gracias a inversiones como las realizadas por FM Logistic.